Mendoza lo tiene todo, pero nunca imaginamos cuando iniciamos este recorrido en 4x4 que íbamos a terminar 30 metros bajo tierra en una mina de plata abandonada. Nos vamos a entrar a una mina. Si querés vivir esta experiencia, quédate en el video que te vamos a contar cómo podés hacerlo vos también. Iniciamos este recorrido en 4x4 con Juan Cruz, que es, aparte de ser miembro del Land Rover Club de Argentina, experto en Mendoza, en expediciones 4x4 y en turismo aventura. Ese día aprovechamos a dejar el auto en el service que le tocaba, así que fuimos al service oficial de Suzuki ahí en Mendoza. Estuvo todo el día en el taller y nosotros aprovechamos para estar todo el día haciendo este increíble tour 4x4 con Juan Cruz. Al inicio del trayecto pasamos por Villavicencio, que es una reserva natural ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en plena ruta de montaña que conecta con Uspallata. Se hizo muy conocida por el hotel histórico y por el agua mineral Villavicencio que se extrae en la zona. Para cruzar la cordillera a Chile. Hicimos una paradita para tomar un café, comer unas facturas y miren la vista que tuvimos. La verdad que fue espectacular. Sin dudas esta ruta no es apta para cardíacos. Miren lo cerquita que está la rueda del Risco. La verdad que fue una experiencia espectacular. La ruta es preciosa, pero no es una ruta para cualquiera ni para ir mal equipado. Los guías locales como Juan Cruz se manejan en camionetas 4x4, además tienen walkie-talkie con antena integrada en la camioneta para comunicarse porque obviamente no hay nada de señal. Conocen el lugar, conocen cómo va variando según el clima y conocen los tiempos, que es sumamente importante porque si te encontrás con el auto pinchado sin nada con qué comunicarte y no diste aviso de que salías a hacer esta ruta, puede ser sumamente peligroso. Tengan en cuenta que la cantidad de autos que hacen este recorrido no es mucha. Si bien el paisaje es un poco desértico, nos encontramos por suerte con un montón de animales. Vimos estos guanacos que la verdad es increíble lo rápido que pueden correr en estos terrenos llenos de piedra. Y vimos un par de zorros al costado del camino porque las personas que pasan les dan de comer para que se acerquen. Pero si viajan a este lugar o a cualquier parque en cualquier lugar del mundo, no alimenten a los animales salvajes ya que se acostumbran al ser humano, pierden el impulso natural de tener que salir a cazar y después no consiguen la comida por sus propios medios. Además de que estando al costado de la carretera tienen muchísimo riesgo de que los atropellen. En este momento Juan Cruz estaba llevando al refugio cerca de Paramillos, que nos estaban esperando para almorzar, nos habían hecho un asado y cuando llegamos nos encontramos con que los chicos del refugio hacían la excursión dentro de la mina. Nos llamó muchísimo la atención y en el momento decidimos hacerla. Por eso fue que en menos de media hora me tuve que mentalizar, dejar todos mis miedos atrás e ir hacia la mina para poder hacer esta excursión que estuvo impresionante.
En medio de la cordillera de los Andes, a pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza, se esconde un lugar lleno de misterio, historia y leyendas. Hoy vamos a recorrer las antiguas minas de Paramillo, testigos de siglos de explotación minera y escenarios de historias que mezclan riqueza, abandono y hasta fantasmas. Las minas de Paramillo están ubicadas en el departamento de Las Heras, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en plena precordillera. Su origen se remonta a la época de la colonia, cuando los españoles buscaban metales preciosos en toda la región andina. Se cree que los jesuitas fueron los primeros en explotar la zona en el siglo XVII. Buscaban principalmente plata y oro, aunque también se encontraron minerales como plomo y zinc. Fueron consideradas una de las más importantes del país, atrayendo a ingenieros y mineros de distintas partes del mundo. Ya entrado el siglo XX, la producción comenzó a decaer por la baja rentabilidad y las difíciles condiciones de trabajo en altura. Finalmente, las minas quedaron abandonadas. Nos vamos a entrar a una mina. Te revolvió el coso. Un poco de miedo, Yo no. pero va a estar buena. Como pueden ver, estábamos con el guía de la mina y también con Juan Cruz, que fue con quien hicimos todo el trayecto de este día de paseo increíble. Por suerte, ellos nos evacuaron todas las dudas que teníamos, sobre todo yo, que era la que estaba con más miedo. Tenía un poco de miedo de sentirme mal o que me diera un panic attack en el medio de la mina. Y antes de entrar me habían dicho que una vez que ingresara tenía que continuar todo el camino y no podía salir para atrás. Entonces tenía que estar bien mentalizada para no sentirme mal ni tener ningún inconveniente. Igualmente ellos están capacitados para que si te pasa algo poder sacarte de ahí sin ningún problema. Es más, yo les había consultado si yo me desmayaba qué pasaba y me dijeron que nada, que ya había pasado, que ellos mismos te bajan y te sacan. Pero sinceramente nos dieron muchísima confianza, estuvieron atentos en todo momento y como pudieron ver también dándonos aliento para que pudiéramos pasar cada tramo sin dificultad. Así que 10 puntos para ellos. Yo no soy claustrofóbica, lo que me daba miedo era conocer mi grado máximo de claustrofobia ahí adentro. Para personas que sufren de claustrofobia no es un paseo apto para ellos. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Esta fue la primera vez que yo hacía rappel con una cuerda. La verdad que como primera experiencia estuvo bastante jugada. Fue espectacular, súper seguro. Los chicos saben lo que hacen, son personas profesionales. Así que si están pensando en hacer esta excursión, no lo duden porque es, sin dudas, inolvidable. No, por el otro. École. Muy bien. Muy bien. Estoy descansando. Bueno, mira. Vení. ¿Izquierda o derecha? Ahí como Abajo. está perfecto. Es más, no flexiones tanto, separa más las ruedas. École. Y dale que va. Suavecito. Dale. Ay, me cansé. Bueno. Dale que es lo último, después colgás nomás. Les voy a contar la Estirá las triste piernas. historia de por qué no está grabado el final de mi glorioso descenso. Después de todo lo que me costó ese trayecto, bueno, Joaquín se quedó sin memoria en el momento en el que estaba grabando esa parte. No lo podía creer, yo cuando bajé quería ver el video y Joaco me dice, me quedé sin memoria. Fue como que me partieran el corazón en 1000 pedazos. Muchos dicen que las minas están embrujadas. Se habla de la aparición de antiguos mineros, ruidos extraños y luces en los túneles.
Nosotros sinceramente no percibimos nada de esto cuando estuvimos ahí. Actualmente se organizan visitas guiadas al complejo de Paramillo, donde se pueden recorrer los restos de la mina, aprender sobre su historia y disfrutar de la naturaleza que la rodea. Es un lugar ideal para quienes buscan turismo alternativo con un toque de aventura y misterio, así que si quieren el contacto de quien nos hizo todo este tour a Villavicencio, las minas de Paramillo y todo lo que están viendo en este video, pónganle en los comentarios que les pasamos. Marti y Juaco, una pareja uruguaya que se dedica a recomendar turismo y gastronomía en las redes sociales. Recorrimos prácticamente toda la Argentina en auto, así que si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal que nos estás ayudando a crecer y seguir haciendo videos. Y también nos podés seguir en todas nuestras redes sociales con el @ de Te Partís la Boca.